Eugenia, muy bien, muchas gracias, que ya prendiste la cámara. Bien, y la charla se llama Evaluación de prótesis en la marcha de amputados del miembro inferior a través de algoritmos de detección de eventos de presión plantar. Les presento un poco a Eugenia, y después ya te dejo seguir, Euge, con la presentación. Eugenia es bioingeniera. Perdón, te interrumpí. No, bueno, hola, dije nada más. Bien, excelente. Bueno, Eugenia es bioingeniera, becaria doctoral CONICET en bioingeniería. Actualmente está trabajando en el desarrollo de herramientas de análisis del movimiento humano basado en presión plantar para la evaluación de distintas prótesis en la marcha de amputados del miembro inferior, en el Laboratorio de Investigación en Movimiento Humano en el Instituto de Investigación y Desarrollo de Bioingeniería y Bioinformática, IBB, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, CONICET. Así que, Euge, ya te dejo con tu presentación. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Ahí voy a ver para compartir mi pantalla. Bien. Ahí está, ¿se ve lo que queremos? ¿Sí? Bárbaro. Sí, perfecto, estaba muteada. Modulas muy bien, Maga, así que te entendí perfecto sin el micrófono prendido. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar de esta charla. Voy a tratar de no dormirlo, sé que es la hora de la siesta. Bueno, les voy a contar brevemente lo que voy haciendo en mi proceso de tesis doctoral. No llega a ser 2 años, estoy haciendo un doctorado en ingeniería, como le comentó Maga, en la Facultad de Ingeniería en Oro Verde. ¿Y de qué se trata este estudio? Es sobre una evaluación del desempeño de prótesis en la marcha de amputados del miembro inferior. Específicamente vamos a hablar de amputados transtibiales, a través de algoritmos de detección de eventos. Bueno, como les contaba Maga, para localizarlos, yo estoy trabajando en el LIM, Laboratorio de Investigación del Movimiento Humano, bajo la dirección de la doctora Catalifamo Formento. Paola, seguramente varios de ustedes la conocen. Tengo el agrado de ser su becaria doctoral, y somos parte del IBB, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Bioingeniería y Bioinformática, que está localizado en la Facultad de Ingeniería en Oro Verde, lindante a la ciudad de Paraná. Bien, acá este laboratorio se formó gracias al trabajo conjunto de varios docentes de la universidad, y desde el 2012 empezaron a trabajar para hacer un laboratorio en sí. Esta foto no está actualizada, justamente por efecto de la pandemia. La foto actualizada sería un seminario virtual, claramente. Y bueno, aquí les dejo algunos contactos si quieren ver todo lo que estamos haciendo en el trabajo. Bien, el objetivo del LIM es desarrollar y aplicar técnicas de ingeniería al movimiento humano con énfasis en la innovación y en el impacto social de estas en la comunidad. Entonces, por un lado realizamos servicio a la comunidad, servicio de investigación, y por otro lado, investigación en sí. Les comento un servicio que la verdad que fue para mí de mucho agrado, que fue el último en el que estuve participando. Una empresa privada de Bahía Blanca nos pidió asesoramiento sobre la dureza de la media suela. Ellos querían ver si había algún tipo de alteración en la biomecánica de la marcha en función de la variación de la media suela del calzado. Ellos se dedican a hacer impresión 3D. Entonces, bueno, estuvimos estudiando cómo tendría que ir variando la dureza de la media suela para los distintos tipos de actividades. Así que cuando fui a comprar zapatillas estaba lista para saber qué es lo que quería comprar. Muy interesante este tipo de servicio. Y para comentarles acerca de las investigaciones que estamos haciendo, estamos trabajando con distintos hospitales y centros de investigación. Uno de ellos es el Hospital de Rehabilitación Integral del Discapacitado, doctor Vera Candiotti, que está localizado en la ciudad de Santa Fe, ciudad vecina. Justamente está enmarcado en un proyecto de investigación en el que se busca investigar y desarrollar herramientas que puedan llegar a aplicarse en la clínica sobre pacientes que estén asistiendo al hospital de rehabilitación.
justamente ahí hice mi práctica profesional supervisada, en el que estuvimos estudiando la capacidad funcional de los amputados a través de un test muy fácil de aplicar que se llama AMP, es un predictor de movilidad de amputados, que justamente se los presento ahora para que vayan viendo y familiarizándose con el funcionamiento o con la movilidad de un amputado. Este test es muy simple, nos ayudaba a medir, por ejemplo, la estabilidad de sentado de un amputado, son 25 actividades que puede llegar a hacer, o sea, se le encuesta cerca de 25 actividades, evalúa la estabilidad en bipedestación, se le pide, por ejemplo, en este caso, que esté 1 minuto parado, sin el uso, si es posible, de algún tipo de dispositivo de ayuda. Como ven, el amputado tiene una estabilidad totalmente alterada, que ya vamos a ir hablando al respecto. Y también se evalúa la estabilidad del amputado durante la marcha, ¿sí? Entonces, acá los muestro más que nada para ir introduciéndolos y para que vayan pudiendo ver, familiarizarse acerca de cómo es la locomoción de una persona que ha sufrido un traumatismo de este estilo. Otro tipo de convenios con los que estamos trabajando en investigaciones con el Laboratorio de Movimiento Humano de la Universidad de Surrey de Inglaterra, donde la doctora desde el 2007 está trabajando en conjunto con ellos, y es en este laboratorio donde se han tomado la base de datos que estoy utilizando para hacer este estudio. Bien. Vamos directamente al trabajo. El objetivo de esta parte del trabajo sería desarrollar una herramienta de análisis del movimiento humano que me permite extraer indicadores que estén basados en las señales de la presión plantar para evaluar el efecto de los distintos tipos de prótesis sobre el caminar de personas que sufrieron amputación del miembro inferior. Como yo les comentaba, la amputación transtibial causa la pérdida y la alteración biomecánica. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de claramente la longitud de la extremidad, del control muscular directo, ¿sí?, de la propiocepción local, y hay una pérdida del complejo tobillo-pie. Esta articulación es extremadamente importante para realizar la marcha, ya que es la encargada de generar el 80% de la potencia mecánica necesaria para hacer la traslación y realmente generar el ciclo de marcha, hacer el ciclo de marcha. Entonces, en un pie sano, o en una marcha sana, digamos, se efectúa un movimiento que se llama, es un vuelco del pie, que se conoce más por su nombre en inglés, rollover. Es característico de la descarga de la presión plantar, o de la descarga del peso. ¿Qué es lo que sucede? Suceden 3 rockers o balancines, digamos. Cuando el pie apoya en el suelo, inicialmente se hace un rocker, se apoya en el talón y se balancea sobre el talón. Seguido de esto se perdió la flechita, aquí bien. Seguido de esto, la articulación del tobillo es el segundo balancín, y finalmente el último balancín sería la articulación del antepié. Entonces, este movimiento que vemos de descarga del pie, que es una transición progresiva y suave, es altamente importante para minimizar el gasto energético. Entonces, el rollover del pie, el vuelco del pie, nos estaría hablando acerca de la eficiencia de la marcha, ¿sí? Y esto es uno de los conceptos más importantes que vamos a hablar en este trabajo. Entonces, esto sucede en un pie sano, pero ¿qué sucede con una persona que sufrió una amputación transtibial? Tiene una alteración de la biomecánica de la marcha. Sobre todo tiene una alteración asimétrica. No sucede lo mismo del lado protésico que del lado sano. Entonces es importante estudiar qué sucede en ambos lados. Y para poder minimizar estos efectos, se prescribe una prótesis. Entonces el sujeto se busca que vuelva
recupere de alguna forma la función de caminar. No se busca que tenga una marcha normal, sino que tenga su marcha funcional, ¿sí? Y justamente el pie protésico es clave literalmente para formar una base de estabilidad y eficiencia. Entonces, si se va a prescribir una prótesis, es necesario conocer tanto las habilidades o las capacidades funcionales del sujeto, como por ejemplo a través de este test que yo le contaba, hay otras herramientas, como las capacidades o los aspectos técnicos en sí de la prótesis, y cómo la prótesis va a alterar esta marcha. En este caso, lo que nos estaría interesando es hablar sobre la eficiencia de la marcha. Bueno, como también Maga les contó acerca del análisis del movimiento humano y cuáles son algunos de sus usos, como todos los que estamos en esta área sabemos que los parámetros del análisis del movimiento humano nos sirven para, intervienen, digamos, en el proceso de rehabilitación, en el proceso diagnóstico, para la elección del tratamiento, el seguimiento de la evolución del paciente y también para el diseño de la prótesis. Entonces, viendo claramente las construcciones distintas entre prótesis y prótesis, esto no significa que exista una diferencia en el patrón de marcha de los sujetos. Entonces, si no hay una diferencia del patrón de marcha de los sujetos, también hay algo que es importante destacar, que no todas las diferencias, si es que las hay, se pueden manifestar en todas las variables medibles. Por ejemplo, se han hecho estudios con parámetros espaciotemporales para evaluar el desempeño de prótesis y no se ha encontrado diferencia entre los parámetros espaciotemporales entre prótesis y prótesis, es decir, no es sensible al efecto de la prótesis sobre la marcha del sujeto. Y también, si nosotros queremos estudiar la descarga del pie, que es lo que interesa en este caso, el parámetro apropiado es la presión plantar. Ya se ha hecho estudios acerca de la distribución de presión plantar en amputados para diferenciar efectos de prótesis, no específicamente sobre la eficiencia de la prótesis. Y sí también se han estudiado el rollover shape, que sería la forma en la que va descargando el peso. A ver, yo me puedo correr esto, sí. Como acá podemos ver, se utilizó, por ejemplo, para estudiar la forma de descarga del pie en suelo a nivel a través de un sistema de péndulo invertido. Varios de ustedes conocen más este sistema, ¿sí? Y se pudo diferenciar, sí, el efecto de distintos tipos de prótesis en la estabilidad de la marcha. Pero todos estos estudios eran limitados porque trabajaban con plantillas, con plataformas de fuerza, entonces estamos hablando de un estudio limitado a un laboratorio. A diferencia de trabajar con plantillas de presión inalámbricas, que es la que les voy a comentar después. Bien, y también algo que es importante de destacar, la persona no va a caminar solamente en suelo a nivel, sino que se va a encontrar con otro tipo de suelos, como suelos inclinados. Entonces también esto es importante de estudiar y ver cómo afectan la inclinación del suelo a la marcha del sujeto con ese tipo de prótesis, ¿sí? Bien, entonces, ¿están todos despiertos? Espero. Yo estoy, Euge, no puedo garantizar por el resto, pero espero, viene muy interesante, te digo, ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias. Bien, entonces, como a nosotros nos interesa estudiar el rollover temporal, que sería conocer realmente en qué tiempo se van activando cada uno de estos rockers, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que se ha estudiado, y solamente se ha estudiado para pie sano, para distinguir, es necesario saber qué es lo que sucede en el pie sano para poder distinguir entre marcha sana y marcha normal. Y justamente este estudio del rollover temporal nos permite a nosotros tener un conocimiento acerca de la actividad muscular del miembro inferior, acerca de la eficiencia y la estabilidad de la marcha. Entonces, acá les comento dos estudios que se hicieron acerca del vuelco temporal, o sea, cómo va variando, cómo se va apoyando el pie. Este es un estudio muy viejo que se hizo en el 99,
que ellos definieron el rollover temporal como un orden secuencial de cierre y apertura de foot switches. Como ustedes pueden ver acá, los sujetos tienen ubicadas en estas zonas los foot switches, entonces de alguna forma podemos ver que hay áreas que se llaman foot masks en la literatura, definidas para ir viendo el proceso de activación. Y se encontró que sí, que claramente existe un patrón de marcha o un patrón de rollover temporal para un pie sano, como se los describí anteriormente. Y otro estudio lo que hizo fue estudiar el instante de ocurrencia del pico de presión, dividiendo el pie en 6 zonas, y ellos utilizaron plataformas de fuerza. También trabajaron sobre el pie sano. Nosotros lo queremos aplicar para la marcha de amputados. Entonces, como yo les decía, la presión plantar, que la podemos estudiar con un dispositivo que es inalámbrico, entonces de esa forma podemos, de esa forma podemos independizarnos del laboratorio en sí. Nos permite conocer el campo de presión que actúa claramente entre el pie y la superficie de apoyo durante todas las actividades de la vida diaria. Y si nosotros conocemos el patrón dinámico de carga plantar, vamos a poder ver justamente cuál es la eficiencia y el funcionamiento de todo el sistema locomotor a la hora de caminar. Esta presión plantar se usa para diagnosticar problemas de miembro inferior, para diseños de calzados, para la biomecánica deportiva, prevención de lesiones. El sensor que estoy utilizando, que se utilizó, digamos, para la toma de datos, fue el de F-Scan, que detecta presión plantar justamente de 960 sensores, así que provee de muchísima información. Bueno, entonces la propuesta en sí es estudiar el efecto de distintos tipos de prótesis en las actividades de la vida diaria, utilizando señales de presión plantar, pero sobre todo lo que queremos saber es cuáles son los tiempos de activación y de desactivación de los foot masks. Entonces, para eso se cuenta con un banco de datos tomados de la Universidad de Inglaterra, que les mostré, por la doctora, de 10 personas sin patología de la marcha y de 14 personas con amputación transtibial. Se tomaron datos de sujetos caminando en suelo a nivel y de sujetos caminando en rampa. Como ustedes, en este caso, pueden ver, bueno, son personas que ya han terminado su proceso de rehabilitación. Su marcha es impresionante. No tiene comparación con otro tipo de pacientes, como por ejemplo con los que estuvimos en contacto en el hospital de Santa Fe. Entonces estos sujetos realizaban un mínimo de 6 pasadas, y cada uno de ellos utilizó las 3 prótesis. Cada uno utilizaba inicialmente su prótesis de uso habitual, después le colocaba las otras 2 prótesis, o sea, inicialmente una de las siguientes 2 prótesis que están bajo estudio, le daba 1 hora para la familiarización de la prótesis, y después seguía con las pruebas. Como ven acá, yo les muestro 3 prótesis. Una de las prótesis es la prótesis mecánica, o ESAR, conocida también como ESAR, de retorno de la energía, y después si no tenemos la prótesis hidráulica o hidráulica con microprocesador. Todos los sujetos estaban utilizando las plantillas de presión de F-Scan en ambos lados, ¿no? En pierna sana y pierna protésica. Bien. Entonces, como se busca relacionar estos 3 conceptos, eficiencia de la marcha, con el rollover y la influencia de la prótesis, lo que se va a hacer es, de la presión plantar se toma el área de contacto de cada una de las foot masks, de las máscaras del pie. Bueno, existe una amplia variedad para definir estas áreas del pie. Como ven en este caso, es una imagen exportada de F-Scan, en la que nosotros logramos definir 7 áreas del pie. Como les digo, hay una amplia variedad. ¿Cómo estamos de tiempo, Maga? ¿Bien? Sí. Nos quedan 13 minutos, sí.
Genial. Incluyendo las preguntas, Euge, ¿eh? Bien. Hay una amplia variedad para definir estas food masks. O sea, si vos te pones a leer en la literatura, tenés estudios que tienen desde 5 áreas divididas de una forma hasta 13, 15 áreas distintas. Especialmente para el uso o estudio del pie amputado, en realidad es el pie sano de una persona con una amputación unilateral, se han utilizado entre 5 y 7 foot masks. Entonces, optamos por utilizar 7 áreas. Y estas serían, entonces estaríamos estudiando el talón, el medio pie, el antepié dividida en áreas medial, central y lateral, el dedo gordo y los dedos laterales. Entonces, bueno, me hubiera gustado llegar a hacer un hermoso diagrama de flujo como hiciste vos, Maga, pero no llegué a hacerlo aún. Estoy en pleno proceso de análisis. Queda pendiente para la próxima. Queda pendiente para la próxima, exactamente. Entonces, bueno, creé muchas funciones, estoy trabajando con el lenguaje de Python, que ha sido mi mejor amigo en toda la cuarentena, justamente buscando detectar estos tiempos de activación. Para eso, acá yo les muestro una imagen que es, por ejemplo, bueno, separando cada una de las áreas, el heel, el talón, la parte media del pie, el antepié en la zona central, en la zona lateral, central, medial, los dedos laterales y el dedo gordo. Estas serían las áreas de contacto de cada una de estas foot masks. Entonces, en este caso es una adoración esta marcha, porque este sujeto, si ustedes pueden ver, apoya inicialmente el talón, apoya el talón, después seguimos con, ay, perdí la flechita, bueno, apoya el talón, apoya el medio pie, apoya el antepié y finalmente apoya los dedos. Y para la desactivación o el iniciar, digamos, el balanceo o el despegue, va despegando de la misma forma que va apoyando. Obviamente estamos trabajando, esto es una señal de una persona sana. Esto es lo esperado, ¿sí? Entonces, para lograr la detección de la activación y desactivación de cada una de estas áreas, se trabaja con un umbral, con un algoritmo de umbralación, que ahí fue lo más complicado porque a la hora de la teoría, era muy linda la teoría, pero a la hora de la práctica, cuando empecé a trabajar con los datos de los pacientes amputados, justamente las señales diferían muchísimo de lo que uno esperaba, ¿sí? Por ejemplo, acá la verdad que no puse muy grande la imagen, pero la señal del dedo gordo generalmente es una señal muy ruidosa, entonces inicialmente había hecho un umbral según las características de la señal, y terminé ahora, estoy en un proceso de aplicar un umbral en función de las características del ruido de la señal. Entonces, estoy en pleno proceso, por lo que esta historia continuará y les contaré el final, espero feliz, en breve, no sé. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Cualquier duda me preguntan, tengo todas aquí las referencias. Bien, Euge, muchas gracias por la presentación, espectacular, nos deja con esto, me parece, ¿no? Con un montón de disparadores y de preguntas para seguir trabajando, se abren caminos, así que felicitaciones, súper clara la presentación. Voy a leer una pregunta de Aníbal Fernández que escribió en el chat, y pregunta, ¿el talón no se apaga en el vuelo? Creo que hace referencia a la última imagen que mostraste. A ver, ¿cómo es la pregunta? Si el talón no se apaga en el vuelo, entiendo que tendría que ir la presión a 0, para lo que es talón creo que estaba en rojo, en esa. Sí, no hay una presión 0, o sea, hay áreas que están activas. Justamente esto puede ser por un contacto, puede ser simplemente, no sé, un callo de la persona o la media está doblada, entonces hay áreas que están siempre en contacto,
idealmente sería 0, sería una hermosura, pero justamente como les comentaba, primero con esta idea ideal de que 0 área activa cuando no está apoyado, no pudimos aplicar el umbral por las características de la señal, sino por las características del ruido. Y una de las cosas que sucedió que, gracias a la pregunta, me hizo acordar, es que justamente inicialmente a todos los sujetos se le hacía hacer un mínimo de un standing antes de la muestra. Estaban parados antes de iniciar la marcha, se les daba la señal para que inicien la marcha, entonces uno espera que haya un ruido característico, de ahí uno podría tomar una muestra de ese ruido de la señal, y después saber hasta dónde cae la señal cuando no hay apoyo alguno, y avanzar. Pero lo que sucedía era que el standing para los amputados, para los sujetos amputados, era muy variable, de lo cual no podía sacar ni la muestra del ruido ni la muestra de la señal. Así es que ahora en este momento estoy trabajando con una toma de la muestra del ruido entre paso y paso, ¿no es cierto? Y según qué máscara es, y qué máscara del pie es, porque cada una de estas máscaras tiene su ruido característico, como dice Aníbal, no está en 0, o sea, hay áreas que están en contacto hasta incluso cuando no está apoyado. Así que bueno, eso es realidad versus teoría, ¿no? Ideal, sí, exacto. Ideal. Bueno, otra pregunta de Aníbal también dice, ¿ese sería el pie con la prótesis, el que mostrás? Creo que habías dicho que era un pie normal. Este es un pie normal, este es un pie normal. Y estoy haciendo el estudio también de sujetos con amputación ya, y sí, no, el rollover no es el de un paciente, el de un sujeto sano, digamos, el de una marcha sana. Así que ahí tengo Trabajo. información para analizar después, sí. Espectacular. Luis Sí, sí. Miguel Ramón Ramírez Aristeguieta pregunta o comenta, sería muy bueno combinar estos datos con EMG. Ah, sí, 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 estaría muy bueno para ver justamente qué músculo está activándose para responder o no a esta eficiencia de la marcha, ¿no? Y sería genial, muy buena Espectacular. idea. Muy bueno. Bien, y yo tengo unas preguntas, Euge. A mí me tocó trabajar en mi tesis de grado con FlexiForce, también de la Ujú. marca Texcan, pero bueno, FlexiForce. Y te quería preguntar por las limitaciones que tiene FScan, porque por lo que nosotros habíamos trabajado con el FlexiForce, teníamos estos problemas que decís de umbral, y nosotros Ujú. queríamos detectar contacto del pie, y bueno, nada, teníamos que superar estos problemas de umbral. Pero lo que sabíamos es que bueno, tenía determinadas limitaciones en el uso prolongado de esta plantilla. No sé cuáles son las limitaciones de FSCAN. Lamentablemente yo no he ido todavía al laboratorio, así que no he trabajado con la plantilla. A mí me han llegado los datos. Bien, Ansiosa estoy por trabajar en el área, ahí en el campo de guerra. Así que no te puedo contar acerca de eso, pero sí respecto al software, que sí estuve utilizándolo para exportar los datos. eh, tiene algunas cositas que habría que ir modificando en el software, como por ejemplo, eh, cosas simples, ¿no? Cuando uno va a exportar información, el poder simplemente cambiarle el nombre al dato que vos estás exportando, y no que sea un dato un nombre súper largo, que a la hora de procesarlo es engorroso, ¿sí? Entonces, hay que hacer ahí una alteración y agregar una función que sea solamente cambiarme el nombre de esto por esto que yo quiero, ¿sí? Pero perfecto. de la plantilla en sí, me encantaría conocerla, pero todavía no Bien. estuve en contacto con Solo, ella. perfecto, solo tenemos datos. Y otra consulta barra comentario, nosotros lo que habíamos utilizado para hacer la limpieza de estos datos era el filtro de media móvil, perdón, el filtro de mediana móvil que hacíamos como, porque viste que a veces, por lo menos nosotros que habíamos adquirido con Arduino, de ¿Ah? repente tenías picos de presión y era muy difícil esto que decís, ¿no? Como qué tipo de limpieza hacer. Y decidimos no usar un umbral por esto que Ujú. se nos complicaba, sino limpiarlo con mediana móvil, que nos había parecido como lo más acorde. Sí, sí, justamente también probé con el filtro de mediana móvil. Lo que pasa es que a la hora
de aplicar el filtro de mediana, también hay pequeños tiempos, cambios en los tiempos, y yo justamente necesito que no exista cambio de tiempo, porque necesito que el tiempo en el que se activa me lo detecte. También me pasó si aplico, por ejemplo, un filtro pasa abajo, o por el contrario, si quiero sacar el ruido, un pasato, etcétera, también hay un desfasaje temporal, entonces no es lo que yo quiero, tendría que usar, no sé, un filtro con 0 retraso, y después ir a justificar a la teoría que por qué estoy usando esa frecuencia de corte para el filtro. Entonces, bueno, veamos si el filtro de umbralación por el ruido funciona, y si no, vamos por algo más complejo. Pero buenísimo ese dato porque también lo intenté. Perfecto. Está bien, y solo era porque a nosotros nos había resuelto un montón eso, y dije, bueno, quizás aporte un poco. Me quedó esta funcioncita, viste, de filtro de mediana para otra cosa, así que tengo millones de bloques. En esta cuarentena ha sido muchas funciones. Espectacular, trabajando ahí desde lo virtual. Bueno, a ver, leo de vuelta el chat. Gracias Eugenia, de Aníbal Fernández, en la pandemia es todo virtual, dice Marcia Gutiérrez Candia, muy buen trabajo Eugenia, y Luis Miguel Ramón Ramírez dice, ¿qué tal un filtro pasaltos para bajarle el ruido? Ah, bien, justamente lo que comentaba. Pasa eso justamente, tengo que justificar mucho la frecuencia de corte, porque incluso para la detección de eventos, hay artículos que dicen que uno hasta 60 Hz tiene información necesaria o información importante, entonces uno no podría aplicar una frecuencia de corte menor a 60, no tiene sentido. O sea, para mí, en mi teoría era, la frecuencia de marcha es alrededor de 1 Hz. Entonces, cerca de 4 Hz, yo ya no voy a tener información relevante. Bien. Eugenia detectó algo, pero como es sin retardo de grupo, entonces no hubo desfasaje temporal, pero ¿qué pasó? Cuando voy a comentarle a la DIRE me dice, no, yo ya también lo quise hacer, la frecuencia de corte hay que justificarla muy fuertemente, digamos, con otros artículos. Claro, bien, desde la bibliografía. Sí, desde la bibliografía. Espectacular. Bueno, Euge, muchas gracias por la presentación, súper claro. Carla de Grucci dice, a seguir Euge, muy buen trabajo, así que bueno, creo que fue generalizada la respuesta positiva. Bueno, muchísimas gracias, un placer. No,